Es un hombre apasionado de la ciencia que contribuyó notablemente en el llamado descubrimiento del siglo de la física. Posee la convicción de alcanzar cualquier aspiración profesional y hoy trabaja por descubrir nuevas partículas para comprender nuestro entorno. Joven, pero con amplia experiencia, confía en el talento de estudiantes del país y forma parte de un proyecto de cooperación conjunta de nuestro país en el exterior. Hoy en corto platicaremos con un científico mexicano que ha trascendido en nuestro país y el mundo, Luis Roberto Flores Castillo. Acompáñenos en esta interesante charla. Originario de la Ciudad de México, Luis Roberto Flores Castillo es ingeniero en computación y maestro en ingeniería eléctrica por la Universidad Nacional Autónoma de México. Posteriormente realizó la maestría y doctorado en física por la Universidad de Pittsburgh, en Pensilvania, en los Estados Unidos. Fue invitado a participar en el Laboratorio Nacional de Fermi, en Chicago, Estados Unidos, y desde entonces se enfocó en los aceleradores de partículas. Desde 2004, este físico trabaja en el Gran Colisionador de Hadrones de la Organización Europea para la Investigación Nuclear, CERN, donde participó en el descubrimiento del bosón de Higgs, como coordinador de uno de los principales grupos de investigación. Además, fue editor de una de las dos notas que sustentaron este hallazgo, considerado como uno de los más importantes del mundo científico. La relevancia de sus contribuciones en el experimento Atlas le valieron en 2012 el premio a la investigación científica por la Sociedad Mexicana de Física. Entre sus líneas de investigación está la medición de las propiedades del bosón de Higgs, la búsqueda de partículas de materia oscura y la búsqueda de nuevas partículas de gran masa. El doctor Flores considera indispensable impulsar el interés por la ciencia en niños y jóvenes. Por ello, imparte conferencias magistrales y charlas en México y el mundo, y es profesor en la Universidad de China en Hong Kong y en la Universidad de Wisconsin-Madison en Estados Unidos. Comprometido también con la divulgación, es autor del libro La búsqueda y descubrimiento del bosón de Higgs. Tiene más de 600 publicaciones propias y ha sido citado en más de 60,000 ocasiones en revistas y artículos especializados. En todo lo que hacemos, yo creo que el principal componente es la convicción. O sea, el que haya algo que quieres hacer y que continúes en ese camino, que no te cuestiones si vas a poder o no vas a poder y que adelantes en eso. Una historieta de Cantinflas despertó el interés de Luis Roberto por la ciencia. Sin embargo, su decisión de adelantar grados escolares también influyó para poder estudiar física. Siempre me gustó mucho aprender y siempre me gustó mucho pues, las matemáticas, la física, todos esos temas. Yo creo que el primer recuerdo que tengo de decir, este es el tema que me interesa, es curioso. Era yo muy niño y fue leyendo uno de estos fascículos de Cantinflas Show. Sí. No sé si los recuerdas, sí, claro. En donde se hablaba, los impresos, no las caricaturas, sí, claro. Donde se hablaba de las biografías de distintos personajes de la ciencia, personajes históricos. En una de las planas tenía a 2 páginas, así impreso en toda la plana, un átomo. O sea, estaba algo de texto explicando las cosas y había un átomo en todas las 2 planas y un científico, una caricatura de un científico ahí en pequeño, viendo al átomo hacia arriba. Eso se me quedó mucho y desde entonces ya empecé a pensar en que quería ser físico. Y luego fue curioso porque cuando llegué a la secundaria, eso todavía estaba en la primaria, supongo, pero cuando llegué a la secundaria, que es la primera vez en que uno ve, pues como materias, química y física, recuerdo la sensación de ver que los libros de texto que tuve en esa etapa de química y física tenían las ilustraciones en la portada que para mí no tenían sentido, porque la física, el libro de física, tenía planos inclinados, pesas, balas, tiro parabólico, cosas así, sí, que es física básica. Y el libro de química era el que tenía los átomos. La química nunca me jaló tanto, pero eventualmente me di cuenta de que efectivamente donde se estudian las propiedades de lo muy pequeño es en la física, y bueno, ya eso arregló las cosas, ¿no? De pequeño siempre me sentí muy querido, así absolutamente. Y por otro lado, como que siempre fue una relación bonita con mis padres, acerca de tanto si hacía o no travesuras, como si había cosas que en ocasiones había que tomar decisiones y me hacían sentir que eran mis decisiones. Cuando pues empecé a ir a la escuela,
fue en la primaria acompañando a mi mamá, porque ella era profesora de primaria, de primero de primaria. Y eventualmente terminé yo tomando las clases de tercero de primaria con ella. Al siguiente año, cuando yo tenía 6 años, pues era el momento de inscribirme, pero pues ahí fue muy bonito que ella me dijo, mira, ahorita en principio has podido muy bien con lo de tercero de primaria, podíamos inscribirte a cuarto o podíamos inscribirte en primero, que es lo que toca. Pero no quiero que te sientas presionado de ninguna forma, entonces, pues tú dime. Y yo le dije, no, pues me gusta esto, pues yo le quiero seguir. Pero no te sientas presionado, si en cualquier momento sientes, me decía ella, que no te gusta lo que estás viendo, que no puedes, que los compañeros no te quieren, tú nos dices y te regresamos, que siempre fue un poquito su miedo. Pero yo le dije, no, vamos a continuar. Y pues bueno, encontró una manera de que se arreglaran las cosas y ya de ahí me seguí, pues 3 años adelantado. Con eso terminé la primaria, 3 años de adelanto, igual la secundaria hasta la preparatoria. Firme en sus decisiones, Luis Roberto ingresó a la UNAM a estudiar ingeniería en computación. Ahí descubrió no solo la grandeza académica, sino el cálido ambiente que existe en la máxima casa de estudios. Cuando terminé la preparatoria, consideré la Universidad Nacional y consideré algunos otros sitios. La primera opción era la UNAM. Fui a la UNAM a preguntar, a inscribirme al proceso de selección, al examen de selección, porque yo estaba fuera del sistema UNAM. Y cuando comenté que quería estudiar ingeniería en computación, me dijeron de manera muy clara, sin ninguna cortapisa, ninguna duda, que estaba cerrada la carrera. Eventualmente me inscribí en la Fundación Arturo Rosenbluth, que en ese momento estaba comenzando su primera generación de ingeniería en computación. Por otro lado, como había estado desde la primaria hasta el fin de la preparatoria, adelantado 3 años a mis compañeros, pues ya estaba yo empezando a tener intereses de hacer más de las cosas que no había podido hacer en la preparatoria y en la secundaria, por estar muy pequeño, simplemente no me interesaban las mismas cosas, estaba fuera de esos grupos y tenía ganas de que llegando a la universidad pudiera empezar a hacer esas cosas, como meterme mucho a deportes. Me gustaba mucho el fútbol, lo jugaba mucho en casa y en Plateros Miscuac. Y al siguiente año, ya después de haber yo terminado los 2 primeros semestres de la Fundación Rosenbluth, se dio fui a volver a preguntar acerca del proceso de inscripción de la UNAM. Me inscribí para el examen, hice el examen y sí quedé en la universidad. Y bueno, a partir de ahí fue un poquito complicado porque primero me fui de lleno a la universidad. Entonces empecé a pensar en tal vez tomar las 2 carreras juntas. Así que después de un par de semestres en la UNAM, empecé a tomar las 2 carreras al mismo tiempo en la Fundación y en la UNAM. Y pues bueno, eventualmente me decidí por la UNAM y pues ya de ahí continué. La UNAM es una institución formidable en muchas direcciones. Sí. Te da lo que le pides. La UNAM es muy grande, hay mucha variedad de posibilidades en todos los campos y en todos los niveles también. Hay investigadores nacionales que están trabajando como profesores y dando clase a muchachos de licenciatura, que es algo muy importante. Y además el ambiente de la UNAM y la camaradería, el estar con muchachos que hay mucho de sensación de familia universitaria, mucho de trabajo en equipo, mucho de también las fiestas de vez en cuando y no tan de vez en cuando. Realmente fue algo muy bonito, claro, que me permitió también entrar a esa otra, digamos que hasta entonces me había desarrollado mucho en la parte académica y dura, digamos. Sí. Y esta otra parte era algo que a mí me llamaba mucho y tenía muchas ganas de entrar también a toda esta otra esfera de lo social. ¿Cómo catalogas a la UNAM? ¿Está realmente es competitiva respecto a otras universidades internacionales? Absolutamente. O sea, la UNAM tiene otra vez excelentes investigadores trabajando en todos los mejores proyectos que hay en el planeta. Sí, en CERN, aunque yo no estoy en un grupo de la UNAM, sí sé que hay varios grupos de trabajo que están trabajando con la UNAM, con el CIMBESTAB, con muchas instituciones mexicanas en los grupos de trabajo del CERN, en aceleradores, en detectores, en cómputo. La UNAM tiene muchísima variedad y te va a dar lo que tú le pidas que te exija. Entonces, si vas y buscas a los profesores más fuertes, más competitivos, que más te van a exigir, vas a salir excelentemente bien preparado. Te va a costar, pero de eso se trata la preparación universitaria.
Atlas es un detector de partículas que mide aproximadamente 5 pisos y pesa 7 toneladas. Posee 100 millones de sensores y puede tomar 20 millones de fotos por segundo. En este proyecto del CERN se encuentra Luis Roberto Flores Castillo, quien más adelante nos platicará el trabajo que ha realizado ahí. Tras cursar satisfactoriamente la licenciatura y maestría en la UNAM, Luis Roberto Flores se adentró en el mundo de la física en los Estados Unidos. Fue en el acelerador de partículas de Chicago donde encontró la combinación perfecta de su pasión, la física teórica con la física experimental. Durante mucho tiempo en la carrera ya tenía yo claro que quería trabajar en física. Así, de hecho, a veces le decía a mis compañeros en la carrera que yo quería ser físico. Me gustaba mucho la física, la ingeniería también, pero lo que me llamaba personalmente era más bien la física. Y terminando la maestría en ingeniería, ahí sí dije, bueno, pues ya es hora de empezar a buscar. Si realmente quiero hacer física, vamos a buscarlo de ese lado. Eventualmente, gracias al CONACYT, tuve la oportunidad de, con una beca del CONACYT, ir a la Universidad de Pittsburgh para hacer ahí el doctorado. Fui a Pittsburgh porque ahí estaba uno de los principales teóricos de teoría de lazos. Me invitaron a varios grupos y a uno de ellos era un grupo de física experimental que trabajaba en Fermilab, un laboratorio con un acelerador de partículas que era el más grande del mundo en ese momento. Fui para allá y me encantó. O sea, para mí era como el balance perfecto entre lo muy teórico, que está muy alejado de la realidad y de los posibles experimentos en los siguientes, no sé, 50, 100 años. Y por otro lado, tampoco es la parte más aplicada que tiene que ver con la industria en este momento y que está más cercano a, no sé, digamos, marketing y administración y este tipo de cosas. Para mí, esa mezcla entre, que es la física experimental de partículas, entre la teoría y la aplicación y el hardware y el hacer realmente diseñar y construir detectores y demás, era el punto que para mí era el óptimo, ¿no? Luis Roberto Flores llegó al Gran Colisionador de Hadrones y desarrolló un algoritmo basado en técnicas computacionales para identificar partículas elementales llamadas muones. Su trabajo e investigación le permitieron coordinar uno de los 4 grupos más importantes del descubrimiento del llamado bosón de Higgs. CERN se inauguró el primer gran acelerador en CERN, que no era el que tenemos ahorita. Se inauguró en 1989. Cuando llegó el año 2000, lo que hizo CERN fue desmantelar ese primer acelerador, sacar todos esos magnetos de allá abajo, esos 27 kilómetros de equipo, se sacan y se reemplazan por el nuevo acelerador, que es el acelerador que tenemos ahora, que es el Gran Acelerador de Hadrones. Este es un sitio en el que trabajan las personas que están trabajando en física de partículas, que en proporción son pocas en cada país, pero es el laboratorio más grande del mundo. Tiene relacionados con el CERN, estamos trabajando alrededor de 10,000 investigadores. De hecho, por ejemplo, en México habemos muchos investigadores mexicanos trabajando relacionados con CERN, algunos institucionalmente, y en total debemos ser alrededor de unos 50 mexicanos trabajando en CERN, así, en CERN o relacionados con CERN. Entonces, es una enorme cantidad de gente y es algo muy bonito porque ves todos los días vas a la cafetería, allá es donde hacemos una gran cantidad de reuniones, no todas. Hay mucha actividad y realmente muy bonita porque hay gente de todo el mundo, todos trabajando en inglés porque es el idioma que todo el mundo habla y que, te da una perspectiva muy bonita de lo que, tanto del esfuerzo internacional que se está haciendo para avanzar las fronteras de la ciencia, como de la capacidad de comunicación y de trabajo en equipo de todo el mundo. También es una colaboración muy bonita, claro, porque esa competencia también te obliga a trabajarle muy fuerte y a trabajar de manera muy cercana con todos los grupos de trabajo que tienen que ver con ese tema. Tuve la fortuna de estar trabajando en uno de los grupos más fuertes de CERN, el grupo de la Universidad de Wisconsin, que es en donde yo estaba trabajando de manera muy fuerte con básicamente todos los canales de búsqueda del bosón de Higgs. El descubrimiento se hizo con base en 3 análisis. Cuando se crea el bosón de Higgs, cada que se genera un bosón de Higgs, inmediatamente se desintegra en partículas más pequeñas. Y esas en otras partículas, y algunas de ellas son estables. Entonces lo que tú tienes que hacer es identificar las partículas estables y con eso reconstruir si había o no un bosón de Higgs al principio. Esa forma de desintegración, esa transformación del bosón de Higgs en otras cosas, se da en
en varias posibilidades. Puede ser que un bosón de Higgs se convierta en 2 partículas de luz o que un bosón de Higgs se convierta en 4 partículas de electricidad, 4 electrones, y algunas otras formas. Las 2 principales que permitieron el descubrimiento fueron estas 2, el Higgs a 2 fotones y el Higgs a 4 leptones. Cada una de estas formas se estudió y se trabajó con mucho esfuerzo durante años por grupos de trabajo de alrededor de 200 personas, así, para no ir a mucho detalle. Entonces, 200 personas aquí, 200 personas acá, y la combinación estadística de todos los grupos, las formas de decaimiento, es el tercer grupo importante. Entonces, principalmente fueron estos 3 grupos los que permitieron el descubrimiento, el demostrar que ahí estaba. Entonces, son 200 personas en cada uno y estos coordinados por 4 personas. Entonces, a mí me tocó ser una de estas 4 personas coordinando uno de los grupos más importantes para el descubrimiento. Entonces, sí estuve realmente muy metido. No estás nada más coordinando, también estás metiéndole a la máquina y asegurándote de que las cosas están funcionando bien. Y mucho del trabajo es la responsabilidad de asegurarte de que todos los componentes que se utilizan para hacer el descubrimiento están combinándose de manera correcta, porque hay mucho de trabajo. Realmente, al acercarse al descubrimiento, la cantidad de horas que dedicábamos era infame. Pues llevas años trabajando en un grupo de trabajo donde la gente ya te conoce y ya sabemos dentro del grupo quiénes son los que dominan mejor la parte de estadística y que entienden mejor la reconstrucción de electrones o la identificación de muones, en fin. Y yo durante mucho tiempo estuve trabajando muy fuerte sobre precisamente reconstrucción e identificación de electrones y de muones y también en la estadística. Entonces fue, digamos, algo gradual, pero que se fue dando de manera más o menos natural, porque el canal en el que yo estaba trabajando, el que coordiné, fue el canal donde el Higgs se descompone en 2 partículas tipo Z. Cada una de ellas se descompone en 2 electrones o 2 muones. Y yo durante mucho tiempo trabajé fuertemente en la reconstrucción e identificación de electrones y de muones, y también en las técnicas estadísticas de análisis. Entonces, digamos que ya me había hecho experto en los temas necesarios, y aparte, pues bueno, sí efectivamente tiene mucho que ver el trabajo en equipo y que ese equipo reconozca quiénes son los que pueden llevar a buen término una empresa de este tamaño. Gracias al vertiginoso avance de la ciencia, existen posibilidades de tener un mecanismo de mayor potencia al Gran Colisionador de Hadrones. Al regresar, el doctor Luis Roberto Flores nos habla sobre proyectos venideros. Gracias al apoyo incondicional de su esposa, este físico sigue comprometido con la investigación y el desarrollo de la ciencia. Hoy nos comparte algunos futuros proyectos como la búsqueda de nuevas partículas o un gran acelerador más potente que explicaría fenómenos desconocidos del universo. En 2000 nos casamos, en 2000 mi esposa y yo contraímos matrimonio, y de ahí nos fuimos directamente, vine a México, nos casamos y nos fuimos a Fermilab, y ahí pues ya casados, pues ella ya viviendo conmigo en Chicago, porque ya no era en Pittsburgh, sino que ya estábamos basados en Chicago. A veces mi esposa, que me ha apoyado muchísimo, a veces se queja un poco con toda razón de que desde que yo estaba en la maestría y luego en el doctorado le decía, no, es que ya nada más termino el doctorado y ya va a ser menos trabajo. Y nunca sucede, ¿no? Siempre hay más cosas que hacer y cada vez más, pero bueno. También denota mucho el talento y el apoyo de su parte. Sí, el darse cuenta de que es algo importante, algo que a mí me llena y pues sacrificar de su lado la parte del tiempo, la parte de actividades que quisiera hacer y que dice, bueno, pues esto es por ti. O sea, realmente he sido muy afortunado en términos de todo el apoyo que ella me ha dado. Entonces, ahorita lo que estamos haciendo es muchos estudios sobre tanto cómo se compone, como cómo se comporta o cómo se relaciona con las otras partículas que ya conocemos. Entonces, eso en términos del Higgs. Otra cosa que estamos haciendo ahora en CERN es buscar partículas nuevas. Hay varias cosas que no entendemos en el universo que muy probablemente están ligadas con partículas nuevas. Y lo que estamos haciendo es buscar esas partículas que podrían explicar estos fenómenos que no entendemos. Lo que forma el 95% son estas dos cosas, energía oscura y materia oscura,
de las que tenemos muy poca información. Sabemos que existen, sabemos que están ahí, sabemos que forman mucho más materia y energía que la materia ordinaria y que muy probablemente, en particular la materia oscura, esté formada por partículas nuevas distintas de las que conocemos hasta ahora. Entonces, todo eso lo sabemos, pero es muy poco. Todavía hay bastante más que hacer. Eso en términos de las búsquedas que ahora se están haciendo en el Gran Colisionador de Hadrones. Una de las posibilidades es hacer ahora, en vez del, así como tenemos ahora el acelerador más grande y más potente del mundo es el CERN, que tiene 27 kilómetros de circunferencia, se está considerando y estudiando muy seriamente la posibilidad de hacer un nuevo acelerador en CERN, en vez de 27 kilómetros, de 100 kilómetros de circunferencia. Y no nada más CERN lo está estudiando, que ahí sería básicamente toda Europa, sino que también China está estudiando también muy seriamente la posibilidad de hacer un nuevo acelerador de partículas allá. Actualmente estoy trabajando para la Universidad China de Hong Kong, codirigiendo el grupo experimental de un grupo de 3 universidades, que bueno, básicamente formamos un consorcio precisamente para formar parte de CERN. Ya fuimos aceptados como miembros de la colaboración Atlas, y la idea es, y es lo que estamos haciendo, trabajar como un solo equipo para tanto tener un impacto fuerte en CERN como para comenzar a explorar juntos la física que se puede hacer en el siguiente gran acelerador. Y también soy coorganizador de algunas programas de estudio, programas de investigación. Es un programa que hacemos cada enero, en el que reunimos investigadores de todo el mundo en Hong Kong para estudiar cuál va a ser el siguiente paso. Así, si vamos a hacer un nuevo acelerador en China o en Europa, de una mucho mayor energía, ¿qué podemos hacer con él y qué parámetros hay que utilizar y cómo lo podemos echar a andar? Hong Kong además es un excelente sitio para hacer el punto de contacto entre China y el resto del mundo. Es ahí un muy buen sitio donde podrían llegar los investigadores, tener ahí nuestro centro de control y de ahí viajar hacia el acelerador que estaría más o menos cerca. El doctor Luis Roberto Flores cree firmemente en la inteligencia de los jóvenes mexicanos para colaborar con los grandes proyectos científicos y tecnológicos del mundo. Además, preside el capítulo Suiza y Hong Kong de la Red Global de Mexicanos Calificados en el Exterior, iniciativa de la Cancillería que busca construir esfuerzos que faciliten el desarrollo de tecnología y negocios y promover a México en el extranjero. Una iniciativa que es, yo creo, muy atinada y muy importante de la Secretaría de Relaciones Exteriores desde hace varios años, alrededor de 10 años, se ha formado la Red Global de Mexicanos Calificados en el Exterior, que consiste en grupos de mexicanos que con ánimo y realmente el deseo de reunir esfuerzos para hacer proyectos de desarrollo en México, se constituyen en capítulos de esta red, así se llama cada grupo, y estos capítulos encuentran formas, y realmente es mucho de inventiva porque no hay dinero involucrado, es realmente más todo voluntario que otra cosa, para tener impacto en México, y impacto en términos de desarrollo, de intercambio académico, de traer maestros a prepararse en el CERN, por ejemplo, o en Europa o en Estados Unidos, traer estudiantes, buscar posibilidades de becas, posibilidades de desarrollo de negocios, en fin, todo esto, que hay muchísimo de posibilidades que para muchachos que están buscando oportunidades, tanto en términos de buscar en laboratorios en todo el mundo, como en términos de buscar ligas y contactos en países, en otros países, pueden buscar esta red, pueden tratar de atender, bueno, tratamos de atender desde esta red solicitudes y peticiones de apoyo, tanto de búsqueda de contactos como de relación con universidades y demás. Y por otro lado también creo que es importante remarcar insistir en que los muchachos que quieran trabajar en ciencia o en tecnología o en cosas de frontera que a veces sentimos que no se puede o que no se va a poder, no por ser mexicanos ni por nada así, sino simplemente porque a veces no lo visualizamos como algo que esté en nuestra idiosincrasia o en nuestro futuro, ¿no? Realmente hay muchas posibilidades, hay muchos grupos de trabajo excelentes en México trabajando con los mejores laboratorios del mundo, y tanto pueden atender a pueden mandar correos electrónicos a estos grupos, como buscar oportunidades fuera de México y ponerse en contacto con la Red Global de Mexicanos para también buscar más oportunidades.
En todo lo que hacemos, yo creo que el principal componente es la convicción. O sea, el que haya algo que quieres hacer y que continúes en ese camino, que no te cuestiones si vas a poder o no vas a poder y que adelantes en eso. Me ha tocado platicar con muchachos que a veces, tanto en términos sociales, sienten que este tipo de temas no son para ellos, o con maestros que a veces me dicen que, acabo de platicar en el CERN, en Suiza, con una maestra de preparatoria en Estados Unidos, que me dice que ella ha notado mucho que los muchachos latinos tienen la idea muy clara de que la ciencia y la tecnología no son para ellos, que eso no es parte de su idiosincrasia, como que eso lo hacen otras personas de otras nacionalidades. Si algo te gusta, pues ve por ello y a trabajarle duro y a buscar, y sobre todo ahora que hay tantísima información, ya si uno quiere aprender sobre algo, es cosa de entrar a internet y buscar, y hay cursos y hay de todo. Lo que es muy importante ahorita también es aprender inglés, eso es algo esencial, que para los muchachos hay material de todos los temas, en todos los niveles, normalmente en inglés. También se encuentran recursos en español, pero eso también, actualmente ya hay tantísimo material que cualquier rama del conocimiento que te interesa trabajar y que te interesa aprender de ella, se puede encontrar mucho material y muy bueno en internet. O sea, realmente México tiene un papel muy importante como ya había comentado, en todos los experimentos y los principales proyectos a nivel mundial. Claro. Y en particular en CERN se valora mucho el trabajo de los mexicanos. Tienen una participación muy fuerte. En Atlas en particular no tenemos una participación institucional, pero en CMS y en ALICE sí que la hay, y en ALICE es muy fuerte. Me parece que el grupo más numeroso de mexicanos está en la colaboración ALICE, que si bien no se descubrió ahí el bosón de Higgs, es una de las que están buscando entender el origen las condiciones del origen del universo. Desde cualquier parte del mundo, este destacado investigador seguirá trabajando en beneficio de la ciencia y la física principalmente. Agradezco su compañía y lo invito a nuestra próxima emisión para conocer en corto a otro mexicano cuya pasión por su trabajo pone en alto el nombre de México.